Hola, ¿cómo estás? Te invito a que me acompañes a la lectura de Génesis capítulo 14. En esta oportunidad vamos a estudiar del verso 1 al 16 y leemos a continuación. Dice Génesis 14, el verso 1, dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado, y a continuación explica un poco acerca de las razones de este conflicto. Dice verso 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, y a los susitas en Am, y a los emitas en Sebi-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Básicamente la historia continúa y uno cuando cambia de capítulo, especialmente cuando consideras lo que estudiamos la ocasión anterior, pareciera que el cambio es demasiado brusco. Pero realmente contiene un conflicto que es parte de la vida y de la elección que tuvieron Abraham y Lot. Y aquí quizás es importante colocarnos en contexto y ver cómo la narrativa nos plantea una progresión. En primer lugar, aprendimos que un conflicto entre dos personas o entre dos grupos se prolonga hasta que el maduro propone una verdadera solución luego de identificar el verdadero problema. Y te acuerdas que Abraham dice: no es bueno que estemos en este conflicto porque somos hermanos, y él evidencia mucha madurez al respecto y propone un distanciamiento prudente, y le da la ventaja a Lot. Y le dice: Lot, escoge la vida que quieres llevar, la vida que quieres continuar. Y te acuerdas que él alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán y solamente vio aquella parte atractiva del mundo, pero no logró ver aquella parte fea del mundo que tiene que ver con la maldad de aquellos habitantes. Y luego de que Abraham y Lot escogieron dos caminos diferentes, hasta antagónicos, excluyentes el uno del otro, Lot escoge lo que representaría al creyente que
se enamora del mundo, se fascina del mundo y elige esa vida. Todo lo que el mundo le ofrece y se desvive por eso, se desgasta por eso. Pero Abraham escoge seguir en comunión con Dios. Elige estar dentro de la voluntad de Dios. Y luego lo que vamos a ver a continuación es que esta elección de vida también nos lleva a elegir las personas, o implica las personas de las cuales nos vamos a rodear. Y cuando Lot escoge la llanura del Jordán, también implica que ha elegido las personas de las cuales se va a rodear. Ahora sabemos que la vida nos coloca en medio de personas que nosotros verdaderamente no elegimos. Quizás no elegimos la familia que tenemos o los compañeros de trabajo que tenemos y sus conductas y sus decisiones. Pero dentro de este grupo del cual nos rodeamos cada semana, cada mes, en la vida, sí tomamos alguna elección en cuanto a quiénes de estos que nos rodean van a ser los más allegados, van a ser los más cercanos. Y vamos a ver que hay algunas relaciones que pueden ser perjudiciales y otras que pueden no serlo. Y lo que vemos y los que nos plantean los primeros 16 versos del capítulo 14 son tres grupos, tres aliados. Y el primero de ellos es, ¿te acuerdas? Kedorlaomer y aquellos reyes del Medio Oriente y algunos del norte. Ya vamos a ver el mapa a continuación para entender todos estos nombres que acabamos de leer y qué está pasando en la narrativa. Pero el primero decirte que podemos identificar tres alianzas. Una es de los reyes, como te decía, del Oriente y el Norte, que son los invasores. También hay otra alianza, estos son 4 reyes de 4 regiones. Hay otra alianza de 5 reyes de este sector de la llanura del Jordán, que es la parte sur, ya allá por el Mar Muerto, lo que es Zoar, que también vamos a verlo en mapa. Y estos se hacen una alianza para rebelarse contra aquellos invasores. Pero el texto también menciona una tercera alianza, y son los aliados de Abraham. Vamos a ver que estas 3 alianzas son tan diferentes, son tan distintas, y va a determinar o va también a expresar o a evidenciar las personas en las cuales nosotros elegimos rodearnos, aquellos que van a estar más cercanos de nosotros, que vamos a entablar una relación más íntima, que vamos a tener compañerismo, comunión, que vamos a parecernos en su conducta y en sus decisiones. Obviamente las de Lot van a afectarle, como bien vimos que sucedió en medio de todo este conflicto. Pero también nos hace pensar en lo importante que son las relaciones de aquellas personas que están cerca de nosotros, que nos rodean en el día a día, semana a semana, en la vida misma. Y sobre ello Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, mira la influencia, dice, sabio será. De alguna manera elegimos nuestros similares, es una tendencia natural en nosotros. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y cuando vemos la segunda parte de este proverbio, inmediatamente pensamos y entendemos lo que sucedió en el caso de Lot. Lot eligió una vida del mundo, con relaciones del mundo, con las consecuencias del mundo, y tuvo que ser quebrantado. Él, después de ver solamente la ganancia material y no importarle aquella situación moral, aquella corrupción moral que había en aquel momento, se rodea de lo mundano, llega a ser como sus similares y al final lo pierde todo. Lo pierde todo y entonces entra en el escenario de aquel conflicto Abraham. Pero vamos a ver que en la vida tú y yo, vamos a elegir, hay algunas personas que no elegimos, de las cuales no elegimos rodearnos, como te decía, en el trabajo. Pero de entre ellas, algunas tú sí vas a elegir rodearte de ellas. Y sobre eso va a hablarnos o va a describirnos en la narrativa Génesis 14 de cuán perjudiciales pueden ser algunas de estas relaciones. Mira, ¿de qué personas prefieres rodearte? Y estoy seguro que conscientemente tú no vas a querer rodearte de personas que menciona el texto en los primeros versos, que son relaciones
perjudiciales. Esto no es consciente, esto sucede de la vida que elegimos, la mentalidad que tenemos, los similares que encontramos. Y si son mundanos, fíjate, si tus mejores amigos, si las personas que frecuentas, si las actividades que prefieres, si la mentalidad a la que más te inclinas, si las prioridades se parecen y son mundanas, mira, los constantes conflictos serán un estilo de vida. Y podrías pensar en este tipo de relaciones perjudiciales y vas a ver que afectan tu caminar, van a afectar tu caminar y tiene que ver con un conflicto constante que es descrito por algo que sucedió en aquel momento. Te muestro en el mapa lo que es Goim, Elazar, Sinar y Elam y sus respectivos reyes, que en rojo ves los aliados invasores. Y en azul ves en la parte izquierda inferior del mapa el Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, que es Zoar, que estos son cinco reyes de 5 regiones. Te muestro ahí las regiones, si no llenamos el mapa de demasiados nombres. Pero entonces estos habían sido subyugados, habían sido sometidos por los reyes, los aliados invasores, y entonces estos aliados rebeldes dijeron no más. 12 años, y 12 años bastaron. Al 13º, dice el texto, se rebelaron, y al año siguiente los aliados invasores llegaron con violencia a someterlos de nuevo y lo lograron. Y aquellos que se rebelaron quedaron en una condición peor que la que estaban. Y entonces lo que vemos es que luego de encontrarse estos aliados invasores, se mueven hacia el sur, a donde es mencionado el texto que generan una guerra en el valle de Sidim. Ahora, estas regiones, Astarot, Karnaim, Am, Sabekiriataim, Seir, Asesontamar, y Mispat, eran sectores, eran asentamientos que estaban en el camino, en el cual estos aliados invasores lo que hicieron fue devastar todo el lugar por donde pasaban. Y cuando se encontraron en el valle de Sidim fue bueno, el texto fue tan claro en decirnos que estos que fueron rebeldes fueron sometidos de nuevo. Y todo esto, ¿qué tiene que ver? Vas a ver que es muy interesante. Esto es lo histórico. Esto es para que te ubiques en mapa de lo que realmente está pasando en aquella región en aquel momento. Y todo este conflicto global de aquel momento global, como las guerras, las que escuchamos nosotros, que suceden a miles de kilómetros, a millas de distancia, pero que tienen un impacto en nuestra realidad. Exactamente eso sucedió con Lot. Este conflicto le tocó a él vivirlo y experimentarlo. Ahora, lo interesante es que están más cerca de Lot que de Abraham. En el caso de Abraham, su región donde él estaba, no hubo conflicto, al menos no es mencionado. Y sabemos que él había guardado distancia con el mundo, entonces todos esos conflictos del mundo no le afectan. Pero a Lot sí, porque Lot elige estar cerca del mundo, vivir a la manera del mundo, priorizar las cosas del mundo, y entonces todos estos conflictos le permean, le afectan y le dañan. Ahora, pero todo este escenario, toda esta zona de conflicto, sabes que la Biblia nos muestra algunos aspectos físicos, históricos, para que entendamos algunos aspectos espirituales. Y lo que revelan estas alianzas, estos grupos, es, en primer lugar, muestra cómo funciona la vida en el mundo. Está llena de conflictos, está llena de conflictos. En primer lugar hay represión, dice que hicieron guerra, sabes que la palabra contra, fulano contra fulano y fulanita contra fulanito, ¿verdad? Esta palabra contra aparece 7 veces en estos 16 versos. Qué cosa más tremenda. Dice que 12 años habían servido y entonces quienes ostentan, fíjate, aquí viene todas las lecciones que nos muestra el texto. El problema en el mundo es que los que ostentan la autoridad son violentos. Es este papá que es violento con su esposa en el trato que le da, en las palabras que usa. Es este jefe ahí en el trabajo que es terriblemente violento. Hay mucha represión, hay un ambiente pesado en la oficina. Es que no hay comprensión, no hay buen trato.
no hay buen trato. Y tratan de hacer que las personas hagan lo que ellos quieren por la vía violenta. No por la vía del ejemplo. Vivimos lamentablemente en una sociedad donde el papá no es ejemplo, donde el esposo no es ejemplo, donde la mamá no es ejemplo, donde el jefe no es ejemplo, donde el líder, el que debería ser ejemplo, no lo es. Entonces, en lugar de ser ejemplo, lo que hacen es ser violentos y generar el reino del temor. Y esto es prácticamente lo que hicieron los aliados invasores. Por medio de la violencia, imponerse. Es que no me importan los demás, me importa lo que yo quiero hacer. Y para que hagan lo que yo quiero, entonces uso la violencia. Y mira, es lamentable que en los hogares exista eso. Incluso los hijos responden con violencia. Pero más que responder con violencia, quizás los que están debajo de este tipo de autoridad, la reacción es otra. Es rebeldía, es rebelión. Dice que en el 14º año se rebelaron, en el 13º se rebelaron más bien, en el 13º y en el 14º fueron sometidos de nuevo. Y es que quienes están bajo esa autoridad la desafían. Algunos, después de que pasa mucho tiempo en eso, viene la esposa y dice, no, ya basta, o sea, yo estoy cansada de que esta persona me trate de esta manera. Es este padre, son los hijos que se cansan del maltrato de sus padres, son los subalternos que se cansan del maltrato de sus jefes. Y llega un momento en que explota la situación, se cansan y entonces viene y desafían la autoridad, y entonces vienen los despidos y todo lo que vemos en este mundo y en nuestra sociedad es un conflicto constante, es una decepción constante y una rebelión que es la explosión de aquel cúmulo de estrés, de aquel cúmulo de sinsabores, de desatenciones y de descontento que llevan a las personas a tener una actitud rebelde. Y a veces los padres se preguntan por qué sus hijos están siendo rebeldes y aunque nada justifica la rebeldía, nada. Si alguien quiere justificar la rebeldía porque el liderazgo es malo, no tiene justificación. Pero es importante revisar el tipo de liderazgo que estamos viendo, el tipo, cómo estamos viviendo la vida y quiénes estamos siendo para los más cercanos perjudiciales. Y quienes están siendo con nosotros perjudiciales hasta ese punto. Y es obvio que cuando hay represión, la represión genera rebelión, entonces el resultado son ruinas. Dice que devastaron, el texto dice que derrotaron a los refaitas, devastaron todo el país, dice toda aquella región. Dice que llegaron a Sodoma y Gomorra y tomaron toda la riqueza y también a Lot. Mira, tremendo, porque los que ostentan la autoridad son violentos. Los que están bajo este tipo de autoridad son rebeldes. Y el resultado es que quienes están alrededor de este conflicto sufren. ¿Sabes que cuando se lidera mal, coloca un ambiente tan hostil en casa en la que muchos ni siquiera quieren llegar a su casa? Después de tener un ambiente hostil en su trabajo, llegan a la casa a tener otro ambiente hostil. Solo cambia, pero siempre hay hostilidad. Es lamentable cuando en medio de los pleitos no te das cuenta de que los hijos están sufriendo indirectamente, porque Lot no tenía nada que ver con ello. ¿Sabes que el problema para Lot era estar en el lugar equivocado en el momento equivocado? Y es muy preocupante pensar eso de los hijos o de los empleados que son sumisos, pero el otro es rebelde, entonces le contesta al jefe y entonces el jefe genera maltrato para todos y uno piensa, qué injusto. Bueno, así son los conflictos de este mundo, que a veces es probable, hermano, que tú estés solamente sufriendo las consecuencias del comportamiento de otros. Y aquí Lot aparece de una manera muy pasiva, muy pasiva. Él no está haciendo algo, él ya tomó la decisión grande, es que hizo de este mundo la elección de su vida. Él decidió vivir de manera mundana, entonces las consecuencias que va a sufrir son las de este mundo. Por eso, mira, debemos reflexionar y ante la posibilidad de que tú y yo podamos estar siendo cercanos o permitiendo que sean muy allegados, personas con las que no compartimos nuestras convicciones, no compartimos las prioridades, incluso les hacemos nuestros confidentes y escuchamos sus consejos, es algo que puede resultar muy perjudicial. Mira, guardemos distancia, porque si nosotros vemos este tipo de personas, es muy notorio que el cuadro espiritual es muy claro. Mira, el enemigo
les dirige. Kedorlaomer es el enemigo y dirige a otros y causa mucho daño. También el enemigo les destruye a aquellos aliados de la llanura. Les produjo lo mismo que el Señor dijo en Juan capítulo 10, verso 10, que el enemigo no vino, o ladrón no vino, sino a matar y a destruir. Y mira, él quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tus finanzas, quiere robarte la paz, quiere robarte todo lo que el Señor te ha permitido edificar. Y aquellos logros que en su gracia te ha dado, busca destruir. El enemigo también les deprime, atacan los valles. ¿Te acuerdas del valle de Sidim? Es tremendo porque los valles consistentemente en las escrituras tienen una relación también con esas partes bajas en la vida, donde uno está desanimado, donde uno está desmotivado, y ahí es donde el enemigo les ataca. Y son estas personas que sí necesitan ayuda, y vamos a verlo después qué hacer al respecto, pero ten cuidado con hacer de estas personas a los cuales el enemigo les dirige, el enemigo les destruye, el enemigo les deprime, te consuman la vida e interrumpan lo que Dios quiere hacer contigo. Y te acuerdas que tiene que ver con bendecirte para que seas de bendición, y vamos a ver que Abraham logró hacer eso más adelante. El enemigo también les derrota y aprovecha sus propias torpezas. ¿Te acuerdas que en el valle de Sidim, los de Sodoma y Gomorra, que tenían el valle de Sidim más cerca, no conocían el terreno, y estos pozos naturales de asfalto parece tierra negra? Pero cuando tú vas corriendo y si tú pasas por ese lugar, tú puedes quedar atrapado por eso, y entonces el enemigo aprovechaba para matarles, ya sea con flecha o con lanza, desde lejos, ya que ellos quedaron allí atrapados. Pero esto habla de la torpeza de su caminar. Habla de que no saben para dónde van. Y mira, algunas personas podrían estar influyendo en tu vida, afectando tu caminar, como en el caso de Lot, porque toma una elección de vida equivocada. Piensa que lo material es lo más importante, y sabemos que lo espiritual es más importante. Piensa que puede exponerse a un ambiente pecaminoso y que no le afectaría, y está comprobando de que sí le afecta. Pero entonces debemos tener mucho cuidado con ese tipo de personas que son descritas en el Salmo 9:15, que dice: se hundieron las naciones, o sea, están por los suelos, dicen el hoyo que hicieron. O sea, esta misma diseño de sociedad y de estilo de vida caen en su propia trampa. Dicen: la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, habla de la torpeza que cometen en sus finanzas, que cometen en su relación matrimonial, que cometen esas torpezas al momento de educar a sus hijos, sin la disciplina de la cual la Biblia enseña, sino con los conceptos mundanos que pueden llegar a ser las personas más cercanas de las cuales has decidido rodearte, y esto puede ser muy perjudicial para ti, como lo está haciendo para Lot. Esto puede resultar en pérdidas terribles. Dice Proverbios 14:16, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Sabes qué es? ¿A qué se refiere? Al error de algunos creyentes de creer que pueden entablar una relación cercana con personas mundanas, ya sean mundanos incrédulos o mundanos creyentes. Lamentablemente es así. Y piensas que no te afecta, pero te están arrastrando poco a poco. Y entonces la justificación que tú piensas, quizás el razonamiento que tú haces es, son ellos los que toman, son ellos los que se embriagan, yo no. Yo cuando ellos piden el licor, yo pido Coca-Cola. Cuando ellos piden, yo no sé, algo que, o visitan un lugar, yo me quedo afuera. Pero entonces, ¿qué haces ahí? Ahora, piénsalo. Las consecuencias de ese accionar, si se arma un pleito, te va a salpicar a ti. No te das cuenta de que no tienes compañerismo con ellos, no cuadras ahí. Estás fuera de la ecuación. Y entonces, si es así, ¿qué estás haciendo ahí? Y no te das cuenta de que si sigues en ese andar, algo te puede salpicar. Si hacen algo ilegal, tú estás ahí. Si vas en el mismo vehículo y
que ni pueda pasar esto, ¿verdad? Es lo que no deseamos, pero se pueden estrellar por alguien andar embriagado o por alguien hacer algo que no debe o por la provocación hacia otra persona y la respuesta de esta otra persona. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? Te va a dañar. Pero mira, si eres insensato, es terrible porque podrías mostrarte insolente y confiado, decir, no, sí, a otros les ha pasado, a mí no me va a pasar. Mira, debes reflexionar y anticipar que la pérdida más lamentable de rodearte de personas mundanas, la pérdida más grande, es espiritual. Porque te vas a alejar del Señor, vas a ser perjudicado y va a haber pérdida cuando tú le rindas cuentas al Señor. Te vas a dar cuenta de que esas relaciones no te producen provecho alguno, sino todo lo contrario. Te perjudican en tu autoestima porque has creído otra cosa, te perjudican en el estilo de vida que ellos llevan. Y tú, para tratar de encajar, y quizás son creyentes, pero son mundanos, y entonces estás gastando más de lo que debes por compartir con ellos, pero no es tu realidad. La mentalidad inmadura que tienen, el estilo de vida que ellos llevan, que puede perjudicarte y puede resultar en grandes pérdidas. Cuidado, cuidado. Mira, de quienes debemos rodearnos, debemos estar muy conscientes de que hay relaciones que son perjudiciales y hay que guardar la distancia. Y aquí quizás hago una aclaración. El Señor Jesús, cuando vio a sus discípulos en este mundo lleno de maldad, en su oración, Él dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, porque no es un llamado a aislarnos del mundo. No, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar y tenemos que ser luz a este mundo en tinieblas. Pero de lo que sí está haciéndonos ver este texto es de quienes tú eliges de entre todos estos rodearte de manera más cercana al punto de compartir su estilo de vida y que esto resulte muy perjudicial para ti. Con esto hay que tener cuidado. Pero entonces, ¿de qué personas sí deberíamos rodearnos o debemos preferirlas cerca de nosotros? De estas relaciones que son provechosas. Y estas relaciones provechosas podemos notarlas siempre acá en Génesis 14, ahora el verso 13. Verso 13, vamos a ver que tiene que ver con aquellos aliados de Abraham. Dice, verso 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Vas a ver que estos aliados de Abraham son las personas de lo que estamos hablando, son las personas de los cuales Abraham dice, yo quiero que estas personas estén cerca mío y quiero que esta relación sea tan provechosa de manera recíproca. Yo creo que yo voy a ser provechoso para ellos, les voy a dar a conocer al Dios que se me ha aparecido, que se ha revelado a mí, que me ha hablado claramente, me ha dado un propósito de vida grande y es que me ha bendecido para ser de bendición. Yo quiero ser de bendición a ustedes, pero estos hombres yo comparto la vida, son más cercanos, pero es algo muy provechoso porque son maduros. Vamos a ver que tienen la capacidad de ayudar cuando es necesario. Y ahora yo te muestro una vez el mapa para que veas lo que vamos a leer a continuación. Y es que cuando Abraham sabe de las consecuencias de las decisiones de un creyente mundano como Lot, está sufriendo, él hace algo al respecto. Y lo que hace es un plan de rescate tremendo, un plan de extracción militar espectacular, increíble. Yo te pido que por favor no lo leas tan a la ligera. Lo que sucedió ahí fue tremendo, porque Abraham junto a 318 hombres más, dice que los arma. Bueno, quizás sigamos leyendo para que tengamos el contexto y luego extraemos los principios. Dice verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Lo que hace es, primero se da cuenta de que Lot
está sufriendo las consecuencias de su decisión y de las personas que él decidió, de las que decidió rodearse. Pero entonces, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta? Y aquí yo te pongo un personaje que yo creo que la mayoría de nosotros reconocemos, pero antes de pensar que es una rana, vas a ver a qué me refiero. Y es que dice que cuando fue anunciado a Abraham, la palabra hebrea que usa es nagad, que es relatar a manera de mensajero en calidad de testigo de un acontecimiento. Y aquí, en lugar de pensar en una rana, yo más bien te hago referencia a un sapo. Y tú sabes la connotación que eso tiene acá en Colombia. Es alguien que va con el chisme. Pero mira, que alguien maduro sepa el problema por el que estás pasando es algo bueno. Yo ahora pienso en que algunas personas tratan la manera de ocultar esa situación. No, estamos mal, pero que nadie sepa. Y por supuesto, yo creo que tampoco, de hecho, aprovecho para decirte, ese tipo de problemas ni siquiera las redes sociales ni se te ocurra. O sea, es algo muy inapropiado, es algo que va a enredar más el asunto y lo va a complicar más. Pero cuando se trata de que la persona que tiene la capacidad para ayudarme lo sepa, que yo pueda hablar de esa situación para hacer algo al respecto, eso es muy apropiado. Y aquí, por eso pongo la ranita, ¿verdad? La ranita René, porque yo creo que este mensajero no es un sapo. Yo creo que este mensajero hizo lo correcto. Va a aquel que puede hacer algo al respecto, que es familia. Y lo que vamos a ver es que lo que está haciendo es que pidiendo ayuda, y el concepto aquí es rodearnos de quienes nos ayudan a vencer, porque aquí hay un problema grande. Mira, piensa en el problema, es un problema grande, es un ejército violento, difícil, victorioso, poderoso, el que ha hecho esto. Se necesita de mucha idoneidad para decir, bueno, listo, yo voy a ir al rescate de aquel que necesita ayuda. Por supuesto, tienes que evaluarte para ver si esto es posible. Y entonces, cuando nosotros decimos, listo, yo lo que quiero es tener relaciones que sean provechosas para mí y yo quiero ser de provecho para otros. Entonces, se necesitan algunas cualidades, alguna idoneidad que nuestro texto nos pone claramente. Y aquí voy a hacer referencia, como te dije antes, a aspectos históricos-físicos para ver algunos aspectos espirituales. Dice nuestro texto que lo que hizo Abraham cuando oyó, dice en el verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, dice que armó a sus criados, dice los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Mira, hasta este sector, esta zona que se llama Dan. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Cuando oyó, dijo, ok, yo creo que yo puedo hacer algo al respecto, pero yo solo no puedo, yo solo no debo. Tengo que buscar y tengo que rodearme de las personas que realmente me van a ayudar a vencer todo este conflicto que sucede en el mundo que está afectando a un creyente. Y este creyente es un cercano mío, es alguien que me importa, es familia. Y por eso mira la idoneidad de aquellos que te rodean. Aquí hay una primera cualidad. Mira, son idóneos, que sean idóneos por su nacimiento espiritual. Si alguien te va a ayudar y alguien va a ser de provecho a ti, lo que el texto nos va a proponer y lo que nuestra realidad actual nos va a proponer es que esas relaciones están en la iglesia, porque ahí están los que hemos nacido de nuevo. Se refiere al nacimiento espiritual de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos puesto nuestra fe en Él, y entonces adquirimos otra mentalidad, otra forma de pensar, y algunos han alcanzado cierta madurez. Sobre esto, 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es que son personas que comparten nuestra misma fe. Al compartir nuestra misma fe, somos familia en la fe. Y como Abraham con Lot, que son familia, nos importa. Va a haber un valor genuino por aquel que está en la necesidad. Y entonces, por supuesto, si vas a buscar ayuda, yo creo que alguien incrédulo podría ayudar en otros aspectos. Pero las relaciones más provechosas para un creyente son otro creyente, que haya nacido de nuevo. Pero no solamente que haya nacido de nuevo, sino también por sus recursos espirituales, recursos que ya este otro creyente ha aprendido a usar.
dice que los armó, y sabes que esta palabra para armar significa dos cosas. Es que les dio la indumentaria militar para ir a liberar a Lot, pero también la destreza para usar esos utensilios, esa indumentaria. Ahora, esto habla de los recursos espirituales de los creyentes, como son mencionados en Hechos capítulo 6, verso 4, cuando dicen los apóstoles, dicen, y nosotros persistiremos. Y aquí hay dos recursos poderosos, dicen la oración y el ministerio de la palabra. Es esta persona que cuando sabe de tu situación, es un nacido de nuevo, que también tiene recursos espirituales que sabe usar, entonces puede aconsejarte conforme a la Escritura. También puede orar por ti y puede permanecer y persistir en la oración y en la palabra. Vas a encontrar en estas personas el apoyo que verdaderamente necesitas. Pero no solamente que usan este recurso también espiritual como la oración y la palabra, sino también por el líder al que siguen. Mira, esto me hace pensar, bueno, primero el líder que siguen es Abraham, y mira qué interesante, porque aquí hay un contraste en el liderazgo de Abraham con el liderazgo de los violentos. Dice el verso 15, y cayó sobre ellos de noche. Obviamente lo que hicieron fue seguirlos. Llegaron hasta Adán, los ubicaron, después hasta Oba, y ahí los atacaron. Dice, cayó sobre ellos de noche, dice el verso 15, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Sabes qué? Lo que sugiere el texto es que Abraham iba delante de ellos. Abraham iba delante de ellos. Él era el que lideraba el asunto. Ellos le seguían. El texto también sugiere que cuando cayeron de sorpresa se habían distribuido bajo el liderazgo de Abraham, un liderazgo que es el ejemplar, algo que el mundo no hace. ¿Te acuerdas lo que veíamos anteriormente, al inicio? No es el reino del temor, es por la violencia. No, Abraham es por el ejemplo. Abraham es el que va adelante. Y esto me hace recordar que nuestro líder es Jesús. Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, dice, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mira, nada mejor de aquellas personas que te rodean que verdaderamente reconocen como autoridad la voz de Jesús, porque entonces lo que te van a aconsejar es lo que te aconsejaría Jesús. Los principios que te van a dar, el modelo que te van a mostrar es el de Jesús. Y por eso también, fíjate, una cualidad más es su obediencia. Estos hombres fueron persistentes, recorrieron más de 190 kilómetros, alcanzaron al enemigo, fueron obedientes en lo que se habían acordado, siguen el liderazgo espiritual y entonces se mantienen firmes. Y por supuesto dice que después los siguieron, habla de que vencieron al enemigo y el enemigo huyó. Es una cosa tremenda lo que sucedió. Pero entonces, por su obediencia firme, como la que dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y hasta aquí uno piensa, ¿son así mis relaciones? ¿Son personas, estoy siendo eso para mi esposa? ¿Es mi esposa eso para mí? ¿Es lo que me dice ella? ¿Son conceptos mundanos o son conceptos bíblicos? La reacción de aquella persona que está cerca mío es impía o es realmente piadosa. ¿Cómo son las personas de las cuales te estás rodeando? ¿A quiénes les estás pidiendo consejo? ¿Qué provecho tienen ellos de ti? ¿Y qué provecho espiritual hay de ellos en tu caminar? Porque es tremendo que lo que logran estos aliados de Abraham es lo que deberíamos lograr en las relaciones que tenemos, de manera recíproca. Yo creo que hay otras personas que me han ayudado a mí, estoy hablando ahora de experiencia personal, a lograr victorias importantes, logros importantes. Y yo puedo pensar en varios nombres, espero que tú también. Pero también esperaría yo que hayan personas que piensan eso de mí, que yo soy provechoso espiritualmente para ellos. Y también por el fruto o por el resultado de aquel apoyo que nos dan. Dice verso 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes. Dice, y las mujeres y demás gente. Esto me hace pensar en Gálatas 6:1, cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado. ¿Por qué estoy citando este texto? Porque fíjate que lo que lograron los aliados de Abraham fue apoyar la situación de Lot al punto de restaurarlo. Sabes que esta palabra recobró tiene que ver con volverlo al punto de partida. Es que todo aquello que había perdido, probablemente es esta persona que echó a perder su matrimonio, que echó a perder sus finanzas por malas decisiones, que echó a perder a sus hijos por malas decisiones, o que los hijos que echaron a perder la relación de los padres por sus actitudes. En cualquier escenario, son personas que te ayudaron a salir de ahí. Son personas que te ayudaron a recobrar aquello que el enemigo te había quitado. Quizás algunos están luchando con el autoestima, pero estas relaciones provechosas de las cuales te has rodeado te han ayudado a salir de ahí. Otras personas que quizás no tomaron mejores decisiones financieras, pero otro creyente conocedor de la palabra, que hace buen uso de sus recursos espirituales, ha orado por ti, te ha aconsejado, y entonces tú en el tiempo has logrado salir de ahí. Mira, qué bueno es cuando otros me ayudan a ser restaurado. Fíjate que a veces sucede en un tiempo de comida, en una buena plática, en la que la interacción de aquellas personas de las cuales decidimos rodearnos de manera cercana. Después de esa plática, recobras la paz, recobras la claridad sobre el asunto y cómo resolverlo. Y ahora piensa en el escenario de Lot. ¿Qué bendición fue Abraham para él? ¿Acaso no era ese el plan de Dios? No, hermano, el plan de Dios era más grande. Sí, pero estamos viendo el comienzo de ese plan de Dios y ese propósito de Dios. ¿Y a qué me refiero con más grande? Es que Dios está pensando en ser de bendición para Abraham a toda la familia de la tierra. Pero en este caso está siendo de bendición para la familia de Lot y para las familias que están debajo de la familia de Lot, aquellos que eran sus siervos, ¿te acuerdas? Y recobró sus bienes. Mira, qué restauración más emocionante. Qué emocionante es que tú y yo nos rodeemos de personas que aportan a nuestra vida, que son provechosas. Y mira, cuando llegue el momento de que lo midas, porque podría haber la terrible equivocación de que llegues a la conclusión de pensar que incrédulos pueden ser provechosos. Yo creo, y por favor no me entiendas mal, es probable que sí. Sí, esta persona fue muy provechosa porque me aconsejó, este psicólogo me aconsejó, este financiero me aconsejó y este otro experto en otras materias me aconsejó y entonces el negocio funcionó mejor. Pero si bien vamos a hacer a un lado toda esa parte material, yo termino diciéndote esto, cuando llegue el momento de evaluar si las relaciones de los que están más cerca tuyo son perjudiciales o son provechosas. Y también yo creo que es oportuno medir si tú eres provechoso al otro o perjudicial al otro. Es que las relaciones provechosas han de medirse con base a logros espirituales. Vuelvo y digo, las relaciones provechosas han de medirse con base a logros espirituales. ¿Te han acercado al Señor? ¿Te han rescatado de la mundanalidad y todas sus consecuencias? ¿Te han restaurado en aquel pecado que cometías y ahora ya tienes otro estilo de vida? ¿Has restaurado la comunión con Dios? Debes evaluar lo espiritual por sobre todo lo demás. Mira, lo material, Lot lo recobró, porque sabes, es por añadidura el asunto. Cuando tú buscas al Señor, el Señor te provee de lo material que necesites. No quizás lo que quieres, pero lo que necesitas, yo creería que sí. Es importante que te preguntes y respondas de qué personas prefieres rodearte. Si no has guardado la distancia con aquellos con aquellas relaciones que son perjudiciales, o has descuidado aquellas que pueden ser muy provechosas.